Fíjense que yo ahorita no he podido hacer la otra, la de la universidad. Entonces yo creo que hasta la próxima semana o este fin, es que está bien, pero sí se las voy a subir para que tengan suficiente tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar a presentar, a grabar, ya todos se me cruzan. Ay, me quedé corriendo, moviéndome las vengo, pero... Aquí es lo que empieza a grabar. Pues hoy vamos a hablar sobre el capítulo 15 del libro de este año, que es el de Mariano Gálvez, ¿verdad? Y que se llama Gobierno de Mariano Gálvez. Y del libro del año pasado sería el capítulo 14, ¿verdad? Que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Dice, ¿qué momento? Ay, Amanda, gracias. Fíjese que sí, es que, ay, Dios, este internet ha estado fallando. No la he escuchado mucho. No, permítame, vamos a ver si el volumen. Pues se supone que tengo todo el volumen ahorita. Ay, joles. Ahorita ya se escucha mejor. Yo sí la escucho bien. Sí se le escucha, licenciada, lo que pasa sí es que se escucha. Por un ratito se le congeló la pantalla, pero ahorita está bien. Muy bien, gracias, chicos. Bueno, sí, según yo tengo ahorita todo lo que da mi volumen. Entonces, esperemos que ya no siga fallando el internet, porque ahorita por lo menos aquí no está lloviendo. Yo espero que no afecte, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Mariano Gálvez, capítulo 15 del libro de este año y capítulo 14 del libro del año pasado, ¿verdad? Que por cierto aparece, ¿verdad?, en los billetes conmemorativos del Bicentenario. Vieron que grandes colas ahí en el Banco de Guatemala para adquirir los billetes y las monedas, ¿no? Entonces, ok. Entonces vamos a empezar. Me gusta usar el fondo claro, pero después me cuesta encontrar el puntero. Ok. Entonces, en la clase anterior, ¿verdad?, habíamos hablado acerca de la federación, ¿se acuerdan, verdad? Y entonces mencionamos que el gobierno, ese modelo federal, tiene dos niveles de gobierno, ¿verdad? El gobierno federal que está por encima de los gobiernos de las provincias. Entonces, los presidentes de la federación, pues hablamos de Manuel José Arce, Francisco Morazán y Francisco Barrundia, que estuvo provisionalmente, ¿verdad?, cuando renunció Arce. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca del gobierno del estado de Guatemala, la provincia de Guatemala. Entonces, aquí, fíjense que el primer jefe político que se nombró fue Juan Barrundia. Pero pues él renunció, tuvo problemas con Manuel José Arce y así. Y entonces luego hubo ahí un periodo en el que hubo varias personas, hasta don Pedro Molina, porque se nombró grupos de 3 personas que gobernaran. Esto se llama triunviratos. Y luego, ya finalmente, o sea, si se acuerdan que platicamos que la federación fue una etapa muy breve, pero también muy convulsa, ¿verdad? Entonces, hubo 3 guerras, y entonces, realmente el único gobierno que permaneció y que pudo implementar sus medidas fue el de Mariano Gálvez, que, o sea, él asume desde 1830, 31, si no estoy mal con esta, y hasta 1838. Entonces, Mariano Gálvez, pues, era abogado, ¿verdad?, egresado de la universidad, y él fue representante del claustro cuando se firmó el Acta de Independencia. También había sido asesor de Gavino Gainza, el capitán general, ¿no? Entonces, digamos que Mariano Gálvez empieza dentro del bando conservador y luego ya se va volviendo liberal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que Gálvez implementa directamente, ¿verdad?, medidas de tipo liberal.
¿qué características o qué es lo que plantea el liberalismo en cuanto a la política? A ver, ahí está Michi. Bien. A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que plantean en cuanto a los temas políticos los liberales? A ver. A ver si se me fue la señal. ¿Será que se fue la señal? No se fue la señal. Ay, miren, pues yo voy a esperar. No, licenciada, no se le fue la señal. Miren, pues, si no me decían nada y nadie se anima a responder. Es que no encuentro los apuntes. ¿Se daba una distribución de poder? Distribución de poder, ¿verdad? Entre las provincias, descentralizar el poder. ¿Qué más? También defienden el Estado Licenciada, laico. cuando dicen Estado laico, ¿qué significa? Es que el Estado laico se refiere a que la Iglesia ya no tiene que intervenir en las decisiones de Estado. Si recuerdan ustedes, cuando se estaba decidiendo qué se hacía para la independencia, ¿qué hacemos? Y bueno, deciden convocar, ¿verdad?, a una junta para el sábado 15 de septiembre. Pero entonces, siempre la Iglesia tenía mucho peso, ¿verdad? Y esto se expresaba igualmente en que había bastantes fiestas, eran asuetos o feriados, digamos, para todo el pueblo, que tenían que ver con celebraciones religiosas, ¿no? Entonces, esto marcaba mucho, ¿verdad?, lo que se hacía en el país. Además de que también la iglesia pues se le otorgaba el diezmo y tenía privilegios, ¿verdad? Ellos también tenían propiedades, ¿sí? Entonces, con los liberales era decir, no, la iglesia, es que, bueno, miren, en Guatemala y Centroamérica va a pasar un fenómeno interesante, o sea, estos liberales van a querer imitar, digamos, y seguir las ideas del liberalismo clásico, ¿verdad? Implementadas en Inglaterra, ¿sí? Pero lo que vamos a ver es que algunas de esas ideas sí van a ser implementadas, ¿verdad? Como por ejemplo la importancia de la educación para el desarrollo, separar a la iglesia, ¿verdad?, de temas fundamentales como la educación del gobierno, ¿sí? Para poder iluminar, ¿verdad? O sea, que el conocimiento, el discernimiento, el raciocinio, ¿verdad?, el cuestionamiento, la crítica, pudieran entrar dentro de la educación. No los dogmas, ¿va? Porque acordémonos que la fe es una de las características de una iglesia, ¿no? De un credo religioso. Y entonces hay varios dogmas, cuestiones que no, que digamos, se tienen que creer porque así son. No se puede dudar de ello. Y entonces se supone que los liberales estaban en contra de esto porque decían, no, aquí tiene que haber debate, discusión y la educación es fundamental. Entonces, por eso planteaban la importancia de la separación de la iglesia, ¿sí? Además que también había intereses económicos importantes, porque no era solamente el cobro del diezmo, sino que la iglesia tenía grandes extensiones de tierra, o sea, eran terratenientes también, ¿sí? Entonces, y también concedían préstamos, ¿no? Entonces, se buscaba quitarles esos privilegios, ¿verdad? Bien. Entonces, Mariano Gálvez, si se acuerdan que mencionamos en la clase anterior, Francisco Morazán expulsa al arzobispo y órdenes religiosas, ¿verdad? Entonces, aprovechando esa situación, pues Mariano Gálvez también sigue, digamos, implementando medidas que van a ir minando el poder de la iglesia, ¿verdad? Bueno, en esa época, pues era la iglesia cristiana católica romana, ¿verdad?, la que tenía el control, ¿sí? Y si se acuerdan ustedes cómo se habían, cuando se dio la independencia, que se apegaron al plan de Iguala y todo esto de la defensa de la religión como la única, ¿verdad?, en el territorio. Entonces, los liberales empiezan, ¿verdad?, decretando la libertad de credo, o sea, la libertad religiosa. Y esto va a ser un golpe directo, ¿verdad?, a la iglesia católica, que era quien tenía el poder, que era la que dominaba, ¿verdad?
en las provincias, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, esto ya se los expliqué. Gálvez pues era abogado, se doctoró, ¿verdad?, en Derecho en la Universidad de San Carlos, era profesor también. Fue diputado de la Constituyente, llegó a ser presidente también de la Constituyente, ¿verdad? Y gobernó 2 periodos, ¿verdad? Empieza en 1831, en 1835 termina ese periodo y luego lo reeligen, ¿verdad?, para el siguiente, que terminaba en 1839, pero que ya no pudo concluir, ¿verdad? El gobierno de Gálvez siempre lo hemos identificado como el primer intento liberal en Guatemala. O sea, si vemos lo que es muy famoso y mucho más conocido, es la gesta, ¿verdad?, que encabezaron Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios en 1871, o sea, 40 años después, ¿sí? Pero esta etapa de la federación fue de avances importantes, ¿verdad?, para nuestro país en cuanto a ir adquiriendo experiencia política y a la primera implementación de medidas liberales, que, como vamos a ver, va a tropezar con una mentalidad bastante conservadora, ¿verdad?, de la gente. O sea, era lógico que después de 3 siglos de tanto control religioso, ¿verdad?, sobre la población, y además con un porcentaje muy alto de analfabetismo, ¿sí?, pues predominara ese pensamiento conservador, ¿sí?, y que se defendiera tanto a la iglesia. Entonces, este primer intento liberal va a ser interesante, ¿verdad?, porque empieza a mostrar que hay otras, que pueden haber situaciones distintas, que hay algunos derechos que se tienen, ¿verdad?, otras libertades que se pueden, digamos, ejercer, ¿no? Pero, por otro lado, pues va a estar adelantado a su época y va a tropezar con esa mentalidad tan conservadora, ¿verdad? Aunque bueno. Y van a ir sacando así como que lo mejor de Gálvez, ¿verdad? De las mejores ideas después va a ir cayendo en comportamientos bien autoritarios, ¿verdad? En fin, va a ser interesante. Bueno, entonces, ese sería Mariano Gálvez, ¿verdad? Dentro de las reformas, ¿verdad?, que realizó, que fueron bastantes y de considerable importancia, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, como les mencionaba, se va a empezar a atacar a la iglesia, ¿sí? Empiezan poco a poco, ¿verdad? O sea, ya Morazán había eliminado el diezmo, ¿sí? Y entonces Gálvez empieza a ver el tema de poder utilizar conventos o iglesias, instalaciones religiosas para hacer escuelas, ¿verdad? Como vamos a ver, el tema de la educación, pues estaba monopolizado o había estado controlado por la iglesia, ¿sí? Como nos cuenta Carlos González Orellana, por ejemplo, las escuelas funcionaban, ¿verdad?, bajo el control de los monasterios, ¿verdad? Había escuelas para niños, otras para niñas, ¿sí? Y se encontraban regularmente bajo ese dominio, ¿verdad? Y entonces así venían funcionando. Obviamente, cuando se expulsa algunas órdenes religiosas, algunos otros se van a quedar, ¿verdad? Digamos, algunos profesores, ¿no?, algunos religiosos, no a todos se expulsaron, ¿verdad? Y van a continuar con este trabajo. Pero entonces, bueno, ahorita en unos minutos ya les explico bien el tema de la educación, ¿verdad? Pero entonces, para Gálvez va a ser importante recuperar espacios para implementar escuelas, ¿va? Sí, bueno, ahorita ya les voy a explicar bien el sistema que se implementó para la educación y todo esto, ¿va? Entonces, se empieza, ¿verdad?, recuperando esos espacios. Obviamente también limitando, ¿verdad?, el cobro del diezmo. Bueno, otro de los temas que va a ir como generando mucho calor, ¿verdad?, entre el gobierno y la iglesia, va a ser que también aquí viene llegando. Ok, bien. Dentro de estos temas, ¿verdad?, de ataque a la iglesia, como les comentaba, también, por ejemplo, vamos a encontrar que Gálvez continúa avanzando en esos ataques, ¿verdad?, eliminando aquellas fechas del calendario, que eran bastantes, ¿verdad?,
en las que se supone que se gozaba de asuetos, de descansos, ¿verdad? O de feriados, porque correspondían a fechas religiosas. Entonces, Gálvez también limita, ¿verdad? Los días de descanso. A ver, permítanme. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí se menciona. El 1 de marzo de 1834, la Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, haciendo eco de una iniciativa de ley de Gálvez, decretaba, quedó establecido que eran unos cuantos días al año, ¿verdad? Los que se podían gozar de los descansos, ¿verdad? Eliminando bastantes fiestas religiosas. Entonces dice, son días de hacienda todos los del año, o sea, los días de hacienda eran los que se trabajaban, ¿no? Entonces, todos los del año a excepción de los domingos. Jueves y Viernes Santo, jueves de Corpus, 15 de septiembre, 1 de noviembre, 8 y 25 de diciembre. Entonces, empieza quitándoles, ¿verdad?, esos privilegios. También se estableció la censura de la correspondencia de gente de la iglesia, o sea, religiosos, curas y monjas, ¿verdad? Y entonces se podía revisar su correspondencia, leer para ver si no era nada peligroso para el gobierno, ¿no? Imagínense, entonces era como que el pleito, mucha la afrenta, ¿no?, en contra de la iglesia. Posteriormente, cuando se reelige, Gálvez propone, y esto pues obviamente Gálvez también, como vamos a ir viendo, va a ir proponiendo muchas modificaciones, la creación de nuevas leyes, por ejemplo, ¿verdad? Y varias cuestiones innovadoras. Y entonces se aprueba el Congreso, no, ese es el actual, el Congreso aprueba que el matrimonio es un contrato, y que por consiguiente se puede rescindir. O sea, aquí, en la época de Gálvez, se aprueba el matrimonio civil. Antes de esto, la historia era, ¿verdad? Se casaban y tenían que, ahí sí que, hasta que la muerte los separe, ¿no? Como decía el rito religioso, ¿no? Pero en la época de Gálvez se introduce el matrimonio civil, y entonces, al plantearse que el matrimonio era un contrato, ¿no?, entonces también incluía el divorcio. Esta fue otra afrenta bien importante, ¿verdad? Otra pelea así grande, fuerte, que se echa Gálvez contra la iglesia. Y vamos a ver que, obviamente, esto del matrimonio civil y del divorcio, pues va a convenir a muchas personas, ¿verdad? Pero también va a ser instrumentalizado por los conservadores para hacer campaña negra en contra de Gálvez, ¿verdad? Bueno, entonces, esto en cuanto a los ataques hacia la iglesia, ¿no? Luego también, pues se enfocó Gálvez en la construcción de infraestructura, ¿verdad? Puentes, acueductos, drenajes, ¿sí?, que era necesario, ampliar caminos y todo esto, ¿verdad? Aquí, ahí ya no les puse la imagen, ok. Luego, en cuanto al sistema tributario, esto sí está. Fíjense que hemos comentado, ¿verdad?, que todo gobierno tiene que ponerle mucho ojo a la recaudación fiscal, ¿sí? Porque los impuestos generan una buena parte de los ingresos de un estado. Entonces, Gálvez se enfocó en este punto, ¿verdad? Y fue bastante, ¿cómo es que esta palabra? Como muy estricto, ¿no?, para el cobro de los impuestos. Fíjense que crea una tributación general que era de 2 pesos. Entonces, cada persona tenía que pagar al año 2 pesos, ¿sí? Esto se supone, bueno, los que eran mayores de edad. La cuestión aquí era que, por un lado, había muy poca moneda circulando, muy poco metal, ¿sí? Pero por el otro también había mucha pobreza. Entonces, mucha gente no tenía efectivo, ¿verdad? Ni siquiera, ni ahorrándolo, ¿verdad?, llegaba a los 2 pesos. Y entonces lo que se hacía era que se obligaba a que los hombres, ¿verdad?, mayores de 18 años, tenían que trabajar. O sea, si no podían
tributar, tenían que pagarlo con su trabajo, porque este tributo, y es donde les digo que era súper estricto, si usted no lo pagaba, tenía pena de cárcel y le confiscaban los instrumentos o herramientas que usted utilizaba para su trabajo. Entonces, era bien duro, muy drástico, ¿no? Bueno, luego también creó otro impuesto que era el impuesto de vialidad para poder, digamos, tener dinero para construir, ¿verdad? Dijimos puentes, ¿no? Escuelas, cementerios, cárceles, todo eso, ¿verdad? Y entonces, drenajes, ¿verdad? Y crea este otro impuesto. El impuesto de vialidad establecía que los hombres, ¿verdad?, mayores de edad, estaban en la obligación de trabajar, de aportar un impuesto de vialidad. Bueno, sí, aportar un impuesto de vialidad. Y si no podían pagarlo, entonces lo tenían que trabajar 3 días cada mes, ¿sí? O sea, todos los meses tenían que trabajar 3 días ayudando con su trabajo, ¿sí? En construcción de puentes, caminos, mejoramiento de escuelas, hospitales, cárceles, lo que fuera, ¿sí? Uh-huh. Si vemos al año, pues eran 36 días, ¿verdad? A los que estaba obligado a trabajar. Entonces, era mucha la carga, ¿verdad?, impositiva sobre las personas pobres, ¿sí? Y si vemos, pues esto era otra forma de repartimiento, ¿verdad? Era algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Porque se tenía hasta pena de cárcel, ¿no? Entonces, era bien necesaria la tributación, sí, pero, digamos, no se consideró de acuerdo a los ingresos de cada quien, ¿verdad? Que fuera una cuestión escalonada, sino que era parejo, ¿no? Y entonces fue bastante drástico al momento del cobro de los impuestos. Y entonces, realmente, conforme avanzaba ya su segundo gobierno, se volvió una carga mucho más grande, ¿verdad? Y se iba ganando el rechazo de la población, de la mayoría de la población. Bueno, en cuanto al sistema educativo, aquí hubo muchos avances, ¿verdad? Mencionábamos que para los liberales la educación era fundamental, o sea, desde Voltaire, ¿verdad?, que hablaba de los ilustrados, ¿verdad? La importancia de la educación, ¿verdad? Para poder desarrollar, ¿no?, a las sociedades. Y fíjense que como ellos admiraban también ese modelo inglés, los ingleses, ellos pusieron escuelas por todos lados, ¿verdad? Cuando empieza la revolución industrial, ¿verdad? Y se da ese despegue de ellos. Entonces, crean escuelas en muchos lugares, ¿sí? Entonces, era como que el gran modelo a seguir, ¿sí? Pero pues no había dinero. Y entonces implementan el sistema lancasteriano. Este sistema, fíjense que fue implementado curiosamente, ¿va? Como que todos estaban inspirados en Inglaterra y en ese modelo, en las nuevas naciones que surgieron en América, ¿sí? Las que se habían independizado de España. Entonces, este fue un sistema muy popular, ¿sí? Y entonces consistía, bueno, fue creado por un señor de apellido Lancaster, que allá en Londres, él era maestro y quería poner una escuela, pero no tenía para pagar muchos maestros y tenía muchos alumnos. Había mucha demanda, ¿va?, de educación. Y entonces se le ocurrió la idea de utilizar alumnos destacados como monitores, ¿verdad? Chicos a los que juntaba y les explicaba, ¿verdad?, sobre los contenidos de clase. Y luego estos chicos iban y replicaban los contenidos con un grupo de sus compañeros. Entonces, esta fue una forma más económica, ¿verdad?, de poder atender a muchos niños al mismo tiempo, ¿verdad?, de tener más escuelas, ¿sí? Y tener maestros, ¿no? O sea, con estos muy chicos que eran monitores. Entonces, este sistema, les digo, fue bastante popular y pues se implementó también acá en Guatemala. Se realizaron, o sea, González Orellana explica, ¿no?, que se realizaron congresos, ¿no?, también para formar a los pocos maestros que había en ese entonces para explicarles cómo funcionaba el sistema lancasteriano, ¿no? Bueno, luego también, por ejemplo, se plantearon las becas Guadalupe. Las becas Guadalupe, bueno, y se supone que esta educación de la que se planteó aquí en la época de Gálvez es una educación laica. Ajá. Ya no se va a dar catecismo,
como se hacía en la época de la colonia y antes de Gálvez, ¿verdad? Bueno, entonces las becas Guadalupe que se van a crear son becas para niños de escasos recursos y quedó establecido que la mitad de las becas, o sea, eran 10 becas al año y la mitad de esas eran destinadas a niños indígenas, ¿verdad? Digamos que lo positivo de estas becas era que apoyaban a estos niños de escasos recursos del campo para que vinieran a la capital o a las cabeceras departamentales, ¿verdad? Y pudieran recibir sus estudios, ¿sí? Ahora, ahí sí que hay luces y sombras, ¿verdad? Lo que no era muy agradable, digamos, o positivo de estas becas fue que se traía a los niños para que, y se les dejaba con una familia adinerada, ¿verdad? Para que la familia se hiciera cargo de los gastos del niño o la niña. Y lo que se hacía era, bueno, se supone que de esta forma había benefactores que apoyaban los estudios de estos niños, pero también despertó muchas críticas, porque entonces se empezó a observar, ¿sí?, que estos niños eran tomados en esas casas elegantes, los tomaban como sirvientes, ¿verdad? Un sirviente más, y entonces era más explotación, más discriminación y los separaban de sus familias, ¿no? Entonces eso también generó bastante crítica, polémica. Gálvez igualmente crea una escuela para niñas. Anteriormente ya había varias, ¿sí? Se supone que aquí es escuela para niñas pobres, ¿verdad? Pues ya se supone que venían funcionando varias, ¿verdad? En los beaterios, monasterios, que hay a cargo de las monjas. Fíjense que en el tema de la educación durante la colonia, por ejemplo, surgieron muchos hospicios en donde recibían a niños que eran hijos ilegítimos de españoles, con indígenas o con personas negras, etc. También surgieron digamos, en monasterios, en beaterios, donde estaban las monjas, diferentes congregaciones, ¿verdad? Espacios en los que recibían igualmente a niñas que no eran hijas del matrimonio, ¿verdad? Y entonces, pues ahí las iban a dejar, a que las cuidaran las monjitas, que estudiaran algo y pues para no tener problemas con la esposa, ¿no? O tal vez la mamá de esta niña ya había muerto, etcétera. Entonces, de esta forma, los españoles o los criollos, pues ahí iban dejando a sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una cuestión así muy evidente durante la colonia. Y entonces, aquí, bueno, Gálvez dice, bueno, yo también voy a crear una escuela para niñas, ¿verdad? Sumada a las otras que ya estaban. También aquí se decide durante el gobierno de Gálvez crear el primer museo que les había comentado. Va a ser apoyada esta iniciativa, ¿verdad? Por el gobierno de Gálvez, ¿sí? Se crea una escuela de mineralogía, ¿verdad? Para investigar acerca de los diferentes minerales que existían en el país y poder desarrollar, digamos, la cuestión minera o poder explotar, ¿no?, esos minerales y que hubiera mayor riqueza, ¿no?, para Guatemala. También, dentro de este aspecto educativo, Gálvez en esa época cierra la Universidad de San Carlos, que era la de San Carlos de Borromeo. Y fíjense, la cierra, la clausura y crea algo distinto, digamos, una institución diferente que va a ser la Academia de Estudios. Lo que trataba o que lo que buscaba aquí era crear una institución moderna, ¿verdad?, en la que se cuestionara, se conociera los nuevos paradigmas científicos, ¿verdad? Y entonces crea la Academia de Estudios. Bueno, ok. Luego también, fíjense, interesante aquí, yo estoy viendo que me comí las imágenes en la presentación, en fin. Bueno, entonces, en la política de colonización, fíjense que en 1834 se aprueba un decreto, ¿verdad?, en el que se promueve que ingleses vengan a Guatemala, ¿sí? Y esto que mencionábamos, que ellos admiraban mucho el modelo inglés, ¿no? O sea, cómo ellos habían desarrollado su país para poder llegar a una revolución industrial. Pero lo que sucede aquí era que obviamente Inglaterra pues gozaba o sea, había acumulado gran riqueza por todas las colonias que tenía bajo su control. Pero en fin,
Entonces, el modelo inglés que permitió ese desarrollo de la revolución industrial había sido, digamos, ellos primero metieron maquinaria en el campo, ¿sí? Empiezan a utilizar ya no solo los arados, ¿verdad? Normales, sino con motor, ¿verdad? Digamos, como a tecnificar el campo, ¿sí? Entonces, varias máquinas que podían apoyar, digamos, para la siembra, para la cosecha también, despulpadoras y todo esto. Además, de esto, pues habían puesto muchas escuelas y de allí, pues se supone que desarrollan el campo, produjeron bastante alimento y eso permitió que mucha gente, la utilización de máquinas en el campo permitió que mucha gente ya no fuera campesina y que se fuera a las ciudades a trabajar en las fábricas y entonces ese despegue ya de la revolución industrial, así resumido. Y entonces, digamos que la idea de estos liberales centroamericanos era poder realizar algo así, ¿verdad? En sus países, ¿sí? Entonces, a Gálvez, a Morazán también se les ocurre invitar a ingleses para que vinieran a trabajar aquí, o sea, a trabajar el campo, pensando que así lo iban a tecnificar y que iba a haber más desarrollo. El problema de esta política de colonización fue que les ofrecieron tierras, o sea, les regalaron tierras, les regalaron herramientas. También les dieron la nacionalidad guatemalteca, así en automático, les dieron un montón de privilegios, ¿sí? Casi que el viaje para que pudieran llegar. Y muchas de estas tierras pertenecían a comunidades indígenas. Entonces, si vemos, o sea, el rechazo y la gran pugna que tenía contra la iglesia, el tema de la recaudación fiscal, los impuestos tan duros, digamos, los cobros de los impuestos, hasta pena de cárcel, generaban mucha explotación. Ajá. Y si le sumamos aquí el tema de los colonos extranjeros y el despojo, ¿verdad?, de tierras de pueblos de indígenas. Entonces, eran muchas situaciones que se iban acumulando, ¿verdad?, que iban generando y haciendo que la tensión fuera creciendo. Es como cuando un globo se va inflando, se infla y se infla y se infla un montón. Entonces, bueno, a la par de todo esto, también estaban las reformas legislativas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya mencionamos, ¿verdad?, que se crea el matrimonio civil, el divorcio. También, bueno, surge, digamos, el Código Civil. Otra cuestión fue que se crea el Código de Livingston, ¿verdad? Esto algo preguntaba, creo que Erika, la clase anterior. No sé si hasta aquí estamos bien, si se escucha. Sí, licenciada. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ok, gracias. Entonces, otra de estas reformas es el Código de Livingston, ¿verdad? Que como les comentaba, era una forma de crear un sistema penitenciario moderno. Pero miren, lo chistoso es que se aplicaba. Quienes lo estrenaron fue todas esas gentes que eran apresadas porque no podían pagar los impuestos, ¿no? Entonces, el Código de Livingston fue un código planteado por un señor con ese apellido, ¿verdad?, que vivía en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, pero es un código que allá nunca entró en vigencia. Entonces, no se tenían parámetros para conocer cómo ellos lo habían implementado, qué fallas había tenido, qué ventajas. ¿Cuándo se implementó acá? Y resulta que se implementó a solicitud de don Francisco Barrundia. Él tradujo el documento y se lo presentó a Gálvez. Y le dijo, mira, hagámoslo, ¿va? Esto está bonito, está chilero y que no sé qué, esto va a ser un boom, ¿verdad? Y fíjense que resulta que el Código de Livingston era un sistema que establecía que se iba a implantar se iban a implantar los juicios conjurados. Si vemos en las películas norteamericanas, se invita a los vecinos, ¿verdad?, de las ciudades, de los pueblos, para que ellos participen como jurados en los juicios. Sí, los hemos visto, ¿va? Entonces, este sistema del Código de Livingston
No se escucha, por escrito, no se escucha. se le fue la onda un ratito. Se nos fue un ratito. Bueno, pero ahorita ya regresé, ya se escucha. Ya. Sí. Va. Entonces, como les decía, esto del código de Livingston establecía los juicios por jurados. Y entonces, se supone que establecía que se tenía que invitar a personas del pueblo, ¿verdad? De todo el país se les podía invitar para que fueran, que participaran como jurado en un juicio. Esas notificaciones obviamente se mandaban por escrito y llegaban a todos los puntos, ¿verdad? El código de Livingston empezó a implementarse en 1837 y generó mucho descontento porque fíjense, llegaba la notificación, la persona no podía negarse a ser jurado. Además, no recibía apoyo económico para pagar sus pasajes y su comida, su hospedaje, ¿no? Nada, o sea, lo tenía que poner de su bolsa. Y aparte, había muchas personas que eran analfabetas o que no hablaban el castellano y entonces, y cuando se empieza a implementar este modelo, no había intérpretes. Entonces, ¿cómo iban a participar de esta forma las personas? Entonces, generó mucho descontento también, ¿sí? Otro de los puntos del código de Livingston era el tema de las celdas en las que los presos tenían que purgar la condena. Porque eran unas celdas, el código establecía que tenían que ser celdas individuales, ¿verdad? No compartidas como se supone que funcionaba antes. Entonces, eran celdas individuales, pero muy pequeñitas. O sea, si vemos, híjoles, por aquí, a ver, permítanme. Les voy a leer una descripción que se hace de estas celdas. A ver. Así, que esto lo relata Alejandro Marure, un historiador de esa época. Entonces dice, el 1 de enero de 1837 se verificó en Guatemala la solemne promulgación de los códigos de Livingston, adoptados en abril de 1834 y diciembre del 35 por la legislatura del Estado, con el objeto de establecer en él el sistema de jurados. A ver, el 23 del mismo mes comenzó a plantearse el nuevo sistema, habiendo sus audiencias la Corte del Primer Distrito de la Nueva Guatemala. No, hombre, espérenme, este no es. No, perdón. Este es el párrafo que sí les quiero compartir. Se supone que es un testimonio de alguien que visitó esas celdas, ¿verdad? Y va a ser recogido por un investigador. Bueno, y entonces aquí se presenta, ¿verdad? Hace pocos días que por curiosidad fui al convento de Santo Domingo. Los vestigios de destrucción y de ruina que presenta aquel edificio no excitaron mi atención, porque así están todos los establecimientos públicos, y ya me lo figuraba. Mi deseo era conocer las cárceles que se preparaban según el sistema de Livingston, y creía haber realizado las hermosas descripciones que había leído de las penitenciarías de Filadelfia y otros lugares de Norteamérica. Pero mi sorpresa fue indecible cuando me vi en un cementerio. Sí, dice, aquellos calabozos son sepulcros de vivos, donde los desventurados que hubiesen entrado debían morir entre la desesperación, el hambre y la dificultad para respirar. Entré en varios de aquellos horrorosos calabozos y medí su largo, que era como de 2 varas y media. Su ancho era de 1 vara y la altura de 3 o 4 varas. Una ventanita redonda como de 3 pulgadas de diámetro que servía para comunicar una muy escasa luz que venía de un callejón largo y oscuro. Estaban fabricadas sobre 50 y delineadas más de 100. El que crea que falta a la verdad, que vaya al momento a satisfacerse por sí mismo antes que las acaben de deshacer. Entonces, eran espacios demasiado pequeños, húmedos, sin luz, sin aire, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta que las personas que no podían pagar sus impuestos y también las que tenían que trabajar forzosamente con el tema de la vialidad, a ellos les tocó hacer esas divisiones de las celdas. Y fue en la iglesia, en el convento de Santo Domingo, donde empezó, digamos, a construirse, a implementarse la cárcel con este tema de este tipo de celdas.
Entonces, eso también asustó mucho a la gente, ¿no? Porque si no es posible, ¿para qué el presidente quiere construir tantas celdas? Porque empezaron a construir en todo el país. O sea, seguramente es para meternos presos a todos, porque los que no podemos pagar los impuestos. ¿Mm? Entonces, era otro tema que también molestaba y que daba miedo, que enojaba, ¿no? Que molestaba bastante. ¿Qué va a suceder aquí con nosotros? ¿Para qué quiere tantas celdas? Nos va a meter presos a todos, ¿va? Bueno, entonces, van a haber varios factores que van a influir en el fracaso de este proyecto de Gálvez, ¿verdad? Si vemos, tenía ideas bien interesantes, pero como que fueron implementadas muy a la carrera, sin tener consensos, sus medidas eran demasiado drásticas, ¿no? Entonces, no lograba cuajar, no tenía apoyo, ¿no? La gente no las veía como algo positivo, sino que solo como puros temas que se iba a dedicar a perseguir a toda la población, los hacía trabajar de más, los explotaba también, entonces había mucha molestia. Bueno, entonces van a haber varios factores que van a contribuir a que se diga hasta aquí llegó Gálvez. Uh-huh. Y entonces, ¿sí se escucha? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces, por ejemplo, en 1830, la noticia, o sea, Gálvez ya se había venido preparando, porque desde el año 31 ya se sabía que en Europa había una epidemia de cólera. En el 33 había empezado en México. Y entonces Gálvez comienza a implementar medidas para evitar que el contagio llegue a Guatemala. Fíjense, cierra fronteras con México, ¿sí? Pone cercos sanitarios, ¿sí? Para evitar, ¿no? La entrada de la enfermedad. Pero resulta, del reporte que le presentaron, se pudo establecer que la enfermedad había llegado a Belice, de ahí pasó a Omoa, Zacapa y llegó a Esquipulas. Y de Esquipulas se extendió a todo el país. O sea, Esquipulas ya era un lugar de peregrinación importante. Entonces, de allí empiezan a contagiar y se riega la enfermedad. O sea, ¿alguien sabe qué es el cólera morbus? ¿En qué consiste? ¿Cómo es esa enfermedad? No, licenciada. Así es una infección intestinal, pero fíjense, se puede contagiar la gente por agua que está contaminada y es una enfermedad diarreica, o sea, le dan unas diarreas De tremendas. deshidratación, Lick. Ajá, así es, o sea, son unas diarreas tremendas, o sea, las deposiciones es por agua, entonces porque la persona saca todo, pero imagínense, y es tal, ¿verdad? Y hace tantas veces al día, que va al baño. Entonces ya solo saca, o sea, es pura agua y eso hace que se deshidrate en pocas horas. Entonces llega a ser una enfermedad mortal, ¿sí? Fíjense, y Gálvez pues tomó varias medidas, ¿verdad? Construyeron varios tanques alrededor de las ciudades, sobre todo de la capital, y purificaban el agua, ¿verdad? Donde en los pueblos donde había contagio, hacían cercos sanitarios, se cerraba por completo el pueblo, aquí nadie entra y nadie sale, porque enfermedad súper contagiosa, ¿va? En fin, que se calcula que un 2% de la población de la capital murió durante esa epidemia, ¿va? Entonces, imagínense, pero esto, aunque Gálvez pudo prever, ¿no? Y tomar medidas importantes para evitar los contagios, también fue aprovechado por la iglesia, ¿verdad? Ahí se vengaron de Gálvez, sí, de todos los ataques, porque empezaron a regar la bola de que el agua estaba siendo contaminada y que entonces era que los estaba envenenando. Realmente el presidente nos está envenenando, por eso está muriendo la gente, ¿sí? Entonces, rechazo, ¿verdad?, hacia sus medidas de control. Otro tema también, molestia, va por los cercos sanitarios, porque la gente quería salir de su pueblo y no los dejaban. Y mandó Gálvez a soldados, ¿verdad?, a estar ahí
controlar que la gente no se saliera de sus poblados y que nadie más entrara. Entonces, eso también generó mucho descontento, ¿verdad? Al mismo tiempo, digamos, mientras está dando esta epidemia de cólera, también Gálvez se empieza a pelear con Francisco Barrundia, que era su aliado, ¿verdad? Había sido su aliado. Pero fíjense que es que Gálvez se enojó mucho porque uno de los médicos, se supone que había muy pocos médicos en esa época, y se llama a los pocos que había para que apoyaran, ¿no?, a controlar la epidemia. Y un montón de enfermeras, enfermeros, todos los que pudieran apoyar, voluntarios. Y este médico se excusó, mandó su carta, ¿verdad?, en donde explicaba que estaba enfermo y que no podía acudir. Gálvez se enojó muchísimo y mandó, abrió un expediente, ¿verdad? Y pues quería que actuara la ley en contra de este doctor y, en fin, estaba muy molesto. Pero resulta que el médico era sobrino de Barrundia. Entonces Barrundia se lo tomó muy personal y ya se fue distanciando de Gálvez, ¿verdad? Lo empezó a criticar, o sea, había un periódico que se llamaba La Oposición, en donde Barrundia publicaba un montón de artículos criticando al presidente, ¿verdad? El presidente tenía, digamos, otro periódico aliado, pero igual también ¿cómo se llama? Pedro Molina también creó otro periódico, y entonces entre dos periódicos le estaban echando un montón de tierra a Gálvez, ¿verdad? Y sobre las metidas de pata que tenía, errores o actitudes así autoritarias, pues las magnificaban, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿no?, la vez anterior, aunque no había tanta gente que pudiera leer y escribir, los que sí podían, lo leían, y todo esto corría, ¿verdad? O sea, se platicaba y corría la voz de todo esto que salía en los periódicos, ¿verdad? Pero también, pues van a ver estallidos. No, esta foto no era de esa época, solo es para ejemplificar. Por ejemplo, en San Juan Los Tuncalco va a haber un grupo de personas que son obligadas a trabajar en la vialidad, que están haciendo esas celdas, ¿no?, tan pequeñitas, y que están siendo custodiados por soldados para que estén ahí trabajando. Entonces, allí hay un levantamiento, ¿verdad? Están furiosos porque no es posible, ¿verdad?, que los estén haciendo trabajar de esta forma. Luego también surge el que se conoce como el levantamiento de la montaña, ¿verdad? Desde Santa Rosa, Mataquescuintla, mucho descontento ya de parte de los campesinos, porque mucha gente había sido apresada, les quitaban sus herramientas porque no tenían para pagar, ¿verdad? Y un personaje, Rafael Carrera, fíjense que él ahorraba, juntaba dinero para ir a sacar a la gente que conocía, pues eran sus vecinos, y para que los liberaran y les entregaran sus herramientas, ¿va?, sus instrumentos de trabajo. Entonces, esto, digamos, fue creciendo tanto el descontento, ¿verdad?, que en Oriente surge esa insurrección, ¿verdad?, la de los montañeses, que va a ser después comandada por Rafael Carrera, ¿sí?, y que va a agarrar mucha fuerza, ¿sí? Y por eso va a ser Barrundia el que le pide a Carrera. Barrundia negocia con Carrera, fíjense, para que Carrera derroque a Mariano Gálvez. Entonces, Carrera dice, va, está bueno, yo voy a apoyar, pero estos son los puntos sobre los que a mí me interesa, ¿verdad? Que yo los apoyo, pero estas son mis condiciones, ¿no? Bueno, entonces, Carrera estableció 6 puntos, que era creo que lo que preguntaba también Erika la vez pasada. Entonces, les puso de condición: abolir el Código de Livingston, proteger la vida y la prosperidad, dice, el retorno del arzobispo y de las órdenes religiosas, la abolición del tributo, ¿verdad?, de todos estos impuestos, amnistía para todos los que habían exiliado, eran conservadores que habían salido, ¿no?, del país en 1829, y obediencia a las órdenes de Carrera bajo pena de muerte. Miren qué grueso, ¿va?, estos 6 puntos. Los puntos que sí aceptó Barrundia, ¿va?, para decir, va, está bueno, sí,
vamos a aceptar solo estos, pero sí apóyennos para que Gálvez se vaya, ¿va? Entonces, le aceptaron, ¿verdad? La abolición del Código de Livingston, relajamiento del anticlericalismo, o sea, no perseguir a los religiosos. Y la aceptación de carrera como comandante de todas las fuerzas insurgentes. Entonces, de esta forma le dijeron, bueno, pues adelante. Y entonces llega con el ejército de los pueblos, ¿verdad? El 31 de enero de 1838 llegan a la capital y al grito, ¿verdad? De viva la religión y mueran los extranjeros, ¿verdad? Aquí está. Obligan a Gálvez a renunciar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Miren, yo estoy viendo que aquí les tengo que poner todas las imágenes que me las comí. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? No sé, fíjense qué pena que se interrumpió ahí dos veces, Licenciada, ¿verdad? y Mariano Gálvez estudió en la Universidad de San Carlos, pero él también fundó la Mariano Gálvez. Ah, mire, buena pregunta, Silvana. No, él estudió en la Universidad de San Carlos. Ajá. Lo que pasa, él estudió en la Universidad de San Carlos, pero también fundó la Mariano Gálvez, ¿o no? no, fíjese, Silvana, que es bien interesante porque estas universidades privadas fueron surgiendo como desde los años 60, 70 del siglo XX. O sea, Gálvez ahí ya no vivía, o sea, él murió, póngale, a mediados de 1800. ¿De qué murió? Ah, bueno, pero entonces sí no me estudió en la San Carlos. Sí, él estudió en la San Carlos. Fíjese, estudió en la San Carlos. Lo que pasa es que las universidades privadas tomaron nombres, o sea, estas universidades históricas, ¿verdad? Porque, mire, las que tienen prestigio y que, ¿verdad? Que han destacado, ¿verdad? Así que la Mariano, la Landívar, la del Valle, la Marroquín, ¿verdad? Que eran así como las primeras de las privadas, ¿verdad? Fue cuando se empezó a aprobarse, porque antes solo la Universidad de San Carlos podía. Pero, y entonces ellos tomaron nombres de próceres o de gente importante, porque si vemos, la Universidad Marroquín, ¿verdad? Tomó el nombre de este obispo, que fue un impulsor de la educación y que fue de los que otorgaron, ¿verdad? Dinero para financiar, ¿verdad? Para como que empezaron a crear un fondo para cuando fuera autorizada la Universidad de San Carlos que empezara a funcionar. La del Valle, pues tomó de José Cecilio del Valle, ¿no? Y la otra, de Mariano Gálvez, ¿no? O sea, porque pues durante su gobierno se implementaron importantes, ¿verdad? Avances en cuanto a los temas educativos, o sea, polémicos, ¿verdad? Pero importantes, ¿verdad? Entonces, de allí tomó su nombre la universidad. Y la Landívar, pues de Rafael Landívar, el poeta, ¿verdad? Que estuvo de jesuita, que estuvo exiliado en México y toda la cosa. No, que estuvo exiliado. Entonces, de allí tomó su nombre. Ay, Dios mío, fíjese que de qué murió Gálvez. Yo le iba a decir de tuberculosis, pero mejor voy a corroborar aquí porque qué tal si le estoy diciendo mentiras. Se fue al exilio. Gálvez se fue al exilio a México y fíjense que allá una de sus hijas se volvió monja y era su hija así consentida. Entonces, sí, como que dio ese cambio, ¿verdad? Ya al final de su vida, ¿verdad? Porque, bueno, aceptó ni modo, ¿verdad? Que su hija tomara los hábitos. Ay, déjeme ver. Porque no me acuerdo si fue él el que murió de tuberculosis. Voy a verificar. Y no solo le voy a decir cuentos. Sí, dígame.
Ah, mire, fíjese, lo que pasa es que sí fue un gran reto. A ver, lo que estoy viendo dice que su muerte fue tranquila, pero la verdad no. No, entonces no fue de tuberculosis. Ajá. Fíjese que siempre se escoge a personajes relevantes, ¿verdad? Yo pienso que Mariano Gálvez tuvo ideas muy innovadoras en su época, ¿verdad? Esto que les decía del divorcio, también en cuanto al tema educativo, ¿verdad? O sea, empezar a generar más, a crear profesores. Hay algo que se me pasó, es decirles que la primera escuela normal, ¿va? O sea, una escuela normal es donde se crean, donde se forman maestros. Ajá. Entonces, esta empieza a funcionar también durante la época de Gálvez. Entonces, tenía una visión bien acerca de la educación. Digamos, las becas Guadalupe, pues no funcionaron, ¿verdad? Porque fue un tema muy polémico y porque intervenían estas familias adineradas, etcétera, ¿verdad? Pero si vemos, buscaba garantizar la educación para más personas, ¿sí? Crear escuelas, innovar, ¿verdad? En cuanto a materia educativa. Entonces, pienso que eso lo coloca como un personaje bien importante, ¿verdad? Por eso fue considerada de esta forma. Y ahorita vieron que hasta aparece en el billete, es que el conmemorativo lo hicieron de 20 quetzales, ¿verdad? Y aparece Gálvez. Licenciada, ¿y cuál fue la primera escuela normal que él fundó? Ay, joles. Mire, voy a ver bien en el libro de González Orellana y le cuento en la próxima clase, porque sí, ahorita no. Pero sí, para decirle, creo que González Orellana hasta menciona en dónde estaba ubicada esta escuela. Porque de lo que ahorita me recuerdo, ¿verdad? Es que se hicieron congresos y todo de formación de maestros, pero González Orellana sí menciona en dónde estaba ubicada esta escuela, ¿verdad? Sí. Gracias, licenciada. Para servirle, Iris. Como dice Erika, el capítulo sobre Gálvez empieza en la 195 hasta la 212. Sí, Aldo. Ay, híjoles. Lo que pasa, ay, ¿a qué se refiere usted con esto de maestras empíricas? A ver. Aldo, no sé si me escuchan. Ah, ya. Pues es que mire, sí se necesitaba bastante recurso. Fíjese que era un sistema bien innovador, bonito, y le digo que sí, en muchos países, nuevas naciones que surgieron de las independencias de América, ¿va? Respecto de España, se implementó, o sea, permitió, fíjese, en un tiempo récord poder atender a más niños, pues, y tener maestros. Porque muchos de los dominicos, franciscanos, recoletos, pues, algunos pues estaban a cargo de escuelas, pues fueron expulsados, y entonces pues fue una forma de suplir, ¿verdad? Y de tener algunos maestros. Entonces, sí, pienso que sí, es el antecedente, ¿verdad? Digamos que lo que buscaba era suplir, ¿verdad? Resolver, ¿verdad? Y tener más maestros, pero también a la par se creó la escuela normal. Entonces, era como que decir, bueno, ahorita que estoy asumiendo el gobierno, tengo que ver cómo he hecho andar las escuelas. Que no se me quede el proyecto, ¿sí? Y poder abrirlas, atender a esos niños, pero a la par también ir formando nuevos maestros. O sea, la idea no era que se quedaran en lo empírico, ¿verdad? Sino que realmente fuera gente formada, ¿verdad? Para poder trabajar, digamos, dentro de la, conocimientos, dentro de las teorías pedagógicas y todo esto, ¿verdad? O sea, no se pensaba que era que fuera una cuestión permanente, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo ir formando más maestros, ¿sí?
para que fueran ya insertándose dentro del sistema educativo, ¿va? ¿Qué dice por ahí? ¿Alguien levantó la mano? Licenciada, yo estudié en el Instituto Normal Rafael Akeche y supuestamente a nosotros nos habían contado de que con José Arévalo Bermejo fue el que había abierto las escuelas normales. O sea, fue... Mire. Con Arévalo. Ay, jole, lo que pasa es que hubo varios intentos, a ir viendo, fíjese. Arévalo, mire, él hizo un trabajo bien importante, ¿verdad? O sea, hay avances bien relevantes en cuanto a la educación, ¿verdad? Hay un fortalecimiento y se amplían, ¿verdad? O sea, se crean más escuelas normales en los departamentos y todo, pues porque primero pues van a surgir acá en la capital, ajá. Pero ahí vamos a ir viendo, o sea, va a ser ahorita periodo de Gálvez, también cuando empieza, digamos, el otro periodo de los liberales, con Barrio en 1871, que hay un impulso también, ¿verdad? En cuanto a la educación laica, ¿verdad? Y ampliación del sistema educativo, ahí también se va a hablar de escuelas normales, ¿sí? O sea, ya con Arévalo es como ampliar, digamos, crear otras escuelas normales en departamentos y, o sea, porque Chiquimula, Xela, entonces acá hay otras. Ahí sí que eso sí tengo que verificar, ¿verdad? ¿Cuáles departamentos, sí? Y también el tema de profesionalización de los maestros. Entonces, ahí se crea ya se institucionaliza la Facultad de Humanidades en la San Carlos para que ya sea una formación de los maestros a nivel universitario. Ya. Cierto. Mire, ahí le voy a traer el detalle de González Orellana. Ay, híjoles, sí, le debo ahí de la respuesta en dónde funcionó esa escuela normal, ¿sí? Y vamos a ir viendo durante el desarrollo. Siguiente clase que vamos a hablar sobre los conservadores, por ejemplo, ahí se le devuelve otra vez la educación a las iglesias, ¿sí? Con la época de Carrera y así. Pero posteriormente, con Barrios, se busca implementar más escuelas, ¿verdad? O sea, no solo quitar a la iglesia digamos, del tema educativo, sino que igualmente tener, como que ir ampliando esa cobertura, ¿verdad? Entonces ya se extiende a cabeceras departamentales, a cabeceras municipales y así. Pero cierto, no se preocupe, ahí vamos a seguir hablando sobre este punto. Le digo, Arévalo fue bien importante, pero sí había otras que estaban funcionando con anterioridad, ¿verdad? Ya entendí, Lick. Gracias. Vaya a ver para servirle. Bueno, entonces no sé si tengamos algún otro comentario, consulta. Bueno, Aldo, para servirles. Entonces, feliz tarde, cuídense bastante, chicos. Platicamos entonces híjoles, nos vemos el jueves. Nos vemos jueves, nos vemos dentro de una semana.